Sí, está bien. Ok, jóvenes, vamos a ir directo al grano. La anterior clase no pude mostrarles, no pudimos coordinar con el tema de la asistencia, pero tampoco pude demostrarles que hice una clase asincrónica, la grabé y se la pasé. No sé cuál será el motivo, no sé cuál será la razón. E incluso ya me di cuenta cuál es el motivo por el cual yo ingreso, ustedes ingresan, yo entro, ustedes salen y viceversa. Cuando hice la configuración de la reunión recurrente, me pide una fecha de finalización para que sea recurrente. Y ustedes están con el link de la primera reunión. Ve ya, ahí está, me sale otro anuncio. Ustedes están con el link de la primera reunión anteriormente. Y esa reunión recurrente ya tiene una fecha de finalización. Y era hasta el 3 de noviembre o 13 de noviembre o algo así. No le di hasta el 31 de diciembre. Es por eso que cuando yo ingreso, con el link que yo tengo, me dice finalice la anterior e ingrese a la que usted ha creado. Bueno, fuera de ese tema, vamos a ir rápidamente a explicarles primero. Gracias. Entonces, como les decía, primero vamos a explicarles que estamos en los grupos de los ratios financieros. Esa es la temática. Y de los ratios financieros tenemos 5 grupos. Hemos avanzado 2, pero para ustedes solamente hay uno, liquidez. Hoy vamos a avanzar 2. Bueno, con ustedes hemos avanzado 2 también, el de liquidez y el de actividad. Ahora que estoy recordando, está por ahí Reina. Reina, hola, ¿me escuchan? Reina Mamani. ¿Me confirma o alguien que me escuche, por favor, de los 21 conectados? Darío, Pedro, buenos días a todos. Escucha, ingeniero. ¿Se escucha bien o se escucha mal? Perfecto. Se escucha muy bien. Muy bien. Entonces, Alex, confírmame, hemos avanzado liquidez y hemos avanzado actividad, ¿cierto? Esos 2 grupos. ¿Alguien que puede mirar sus cuadernos, por favor? Sé que no están al día, sé que no están pendientes de finanzas, así que métanle a la revisadita primero. Necesito retorno, espero que alguien me responda. A ver, entonces decimos, estamos con los ratios financieros. ¿Y cuáles son los ratios financieros? Los ratios financieros son un grupo de fórmulas, vamos a ponerlo en criollo, es un grupo de fórmulas o es un grupo de análisis específico de un sector del estado de resultados y del balance general. Entonces, lo primero que tienen que recordar es que ustedes tienen que tener, primero, un balance general. Y lo segundo que tienen que tener es un estado de resultados.
Esa es su herramienta para hacer el análisis. ¿Análisis de qué? De la empresa. A la empresa lo vamos a analizar en estos ámbitos. En el ámbito de su liquidez, en el ámbito de su actividad, en el ámbito de su rendimiento, en el ámbito de su endeudamiento, y tal vez en el ámbito de su mercado. ¿Ok? Esos son los tipos de análisis que vamos a realizar. ¿Sí? Ya hemos visto el análisis de liquidez. Ya lo hemos visto. Y el análisis de liquidez dice que la empresa debe tener plata en efectivo. La empresa tiene que tener plata en efectivo. La empresa debe de manejar una respuesta rápida a los posibles proyectos, debe manejar una respuesta rápida a los posibles desafíos que se le presentan a la empresa en el transcurso de la gestión del año. Tiene que conocer también la empresa cuándo es que necesita plata en efectivo y cuándo es que no necesita plata en efectivo, en qué época del año es que necesita. ¿Ves? Ahora, también la empresa tiene una actividad con relación a su competencia y no está solo en el sector. La empresa tiene que medirse frente a algo o frente a alguien y es por eso que existen los ratios de actividad. Y por último, los ratios de rendimiento. Los ratios de rendimiento son aquellos ratios, índices, resultados, producto de un análisis de cómo está haciendo la empresa para cumplir con sus obligaciones frente a terceros. A ver, ¿cómo está haciendo la empresa para recuperar sus deudas? ¿Cómo está haciendo la empresa para pagar a sus proveedores? ¿Y cómo está haciendo la empresa para manejar su inventario? Eso es lo que vamos a ver hoy día. Ya hemos visto la actividad y hoy vamos a ver lo que se llama rendimiento y vamos a ver lo que se llama endeudamiento. ¿Ok? Bien. Veamos, ¿pueden abrir por favor el material que les adjunté? ¿Hay alguien en clase? ¿Me puede dar un retorno? ¿Sí, no? Hola. ¿Lo mandó ahorita, hija? Sí, por supuesto. Está en Classroom ya. Ah, ya. Ahorita lo verificamos. Por favor, bájenlo todos, todo, bájenselo. No me sale a mí, ingeniero. Me sale la última nomás de 18 cuando subió. A ver, está en Classroom. Está el de Se llama material añadido, se llama. el ratio financiero está. Exacto. Abrilo, por favor. Necesito que me ayuden a un poquito. Quiero que me ayuden un poquito. ¿Cómo se llama el archivo? 10 razones, ¿no? No sale, ingeniero, el último que aparece el de ratio financiero, que lo subió el 18. Está bien, está bien. Está bien. Ese es el archivo. Pero ratio. ahí dentro solamente está la videoclase del anterior que está con... Hay un video de 8 segundos ahí. Bueno, a ver. Dije material archivo en PDF. Busquen un archivo en PDF, por favor. Tal vez tenga el nombre de 10 razones financieras o ratios financieros. Es un PDF. Sí, está abajo. Está El de antepenúltimo. César Achín Guzmán. Muy bien. El que lo tenga lo puede abrir.
Ingeniero, ¿se refiere al archivo del 26 de octubre? Yo veo Hijita, uno. Y creo que la- es ese, el de 10 razones financieras. Hay uno va, de discul- ratios financieros, dice, por César H. Mann. Mire, la fecha no la tengo, pero la verdad es que tengo un solo nombre. Son ratios financieros. Si usted los abre y me dice qué hay ahí, le puedo confirmar si es que es ese o no. Aquí 10 Hay razones uno, de ingeniero, que dice 10 razones financieras. Hay el 26. razón financiera. Muy bien. Necesito que trabajemos sobre ese archivo. ¿Ya lo tienen? Sí, Inge. Muy bien. Sí. Entonces, arrancamos. Los demás, por favor, me gustaría que hagan la misma actividad. Vamos con las razones de rendimiento. Váyanse a la página 204 del archivo. ¿Qué dice ahí? ¿Alguien lo puede leer? Reina, ¿lo tenés? Léelo, por favor. Ok, razones de rendimiento. La rentabilidad es el resultado neto de varias políticas y decisiones. Las razones de rentabilidad muestran los efectos combinados de la liquidez, de la administración de activos y de la administración de las deudas sobre los resultados en operación. El propósito de este tipo de razones financieros es evaluar la rentabilidad de la empresa desde diversos puntos de vista. Por ejemplo, en relación con el capital aportado, con el valor de la empresa o bien con el patrimonio de la misma. Muy bien. En ese párrafo voy a explicarles a todos. Solamente ese párrafo ya tiene como 7 u 8 términos que nos obligan a explicar al estudiante lo siguiente. ¿Qué significan las razones de rendimiento? Dice, despacito, por favor, Reina, ¿lo puede leer de nuevo? Más lento. Ok. La rentabilidad es el resultado neto de varias políticas y decisiones. Ahí nomás. Ahí nomás. Dice que vamos a hacer un análisis de la rentabilidad, primer término. Rentabilidad. Chicos, si no lo saben, tienen que estudiar el tema, ¿qué significa rentabilidad? El segundo término que veo en ese primer renglón, después dice resultado neto. Resultado neto. Algo nos está diciendo de varias políticas y decisiones. Siga, por favor, Reina, hasta que encuentre un punto o una coma. Las razones de rentabilidad muestran los efectos combinados de la liquidez. Hasta ahí. Dice, la rentabilidad está asociada a la liquidez. Eso dice. Siga, por favor. De la administración de activos y de la administración de las deudas sobre los resultados en operación. Hasta ahí. Después dice que en rentabilidad se va a estudiar los activos y también se va a estudiar, ¿qué otro elemento? Las deudas. Estos dos elementos se van a estudiar para ver qué nivel de rentabilidad tenemos. Son con los activos y las deudas. Siga, por favor. El propósito de este tipo de razones financieras
es evaluar la rentabilidad de la empresa desde diversos puntos de vista. Ya, siga. Por ejemplo, en relación con el capital aportado, con el valor de la empresa o bien con el patrimonio de la misma. Gracias. Entonces dice, ¿querés saber cómo está la rentabilidad? Reina, ¿se ve mi pizarra? Sí, Muy bien. Dice, ¿querés saber cómo está la rentabilidad de la empresa? Analizar los activos y analizar las deudas. Y evaluar el capital aportado. ¿Cuál es el otro elemento? También evaluar el valor de la empresa. Que también quiere decir que es el patrimonio de la empresa. Entonces, ustedes recuerden, voy a ponerlo de rojo, tienen un balance y aquí está dividido en dos, ¿no? Aquí están los activos, aquí están los pasivos, aquí está el capital y aquí está el patrimonio. ¿Dónde se hace el análisis según el balance general? En los activos. En toda esta zona aquí. ¿Dónde se encuentran las deudas según el balance general? En el pasivo. En ese sentido, jóvenes, la mayor parte del análisis se va a hacer en el balance general. ¿Cuál es el capital aportado? Ahí está. ¿Y cuál es el valor de la empresa? Ahí está el patrimonio. Según lo que está diciendo, las razones de rendimiento analizan primero esta parte amarilla de aquí para después decir si la otra parte, primero la izquierda, para después decir si la parte derecha está bien o está mal. De eso se trata, de eso se trata el estudio de hoy día. En ese sentido, vamos con el primer grupo. Ojo, más abajo está la palabra rentabilidad. Pedro, ¿podés leerla, por favor? ¿Qué significa? Ahí está el significado de rentabilidad. Claro, ahorita. Se refiere a la capacidad de la entidad para generar utilidades o incremento en sus activos netos de la entidad en relación a sus ingresos, su capital contable o patrimonio contable y sus propios activos. Incluye razones financieras tales como rendimiento igual a utilidad. Gracias. Y vuelvo a mi lámina 1. Y vuelvo a mi lámina 1, perdón, eso está en la lámina 2. Y vuelvo a mi lámina 2 y Pedro acaba de decir algo. El análisis de la rentabilidad neta. Otra vez vemos la palabra neto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que mirar? Primero tenemos que identificar por qué nos dice que hagamos un análisis de la rentabilidad neta. ¿Acaso hay otro tipo de rentabilidad? Sí, hay rentabilidad bruta y hay rentabilidad neta. Nos está pidiendo que hagamos análisis de esta. Nos está pidiendo que hagamos análisis de esta rentabilidad. ¿Y cuál es la diferencia con la rentabilidad bruta? En la rentabilidad neta ya se pagaron los impuestos. Aquí aún no se pagaron
los impuestos. Cada vez que veas la palabra neta, quiere decir que ya vos le has pagado al gobierno todo lo que tenías que pagarle, tus obligaciones impositivas. A partir de ahí se hace el análisis, con lo que realmente te va a quedar, o con lo que te queda, no con lo que te va a quedar. ¿Ok? En ese sentido, hay 3 grupos en rentabilidad o las razones de rendimiento. El primer grupo habla sobre el rendimiento sobre las ventas. Se llama margen de utilidad sobre las ventas. ¿Ok? Primero veamos el primer grupo. Y ese grupo de rendimiento, el primer grupo dice margen de utilidad sobre las ventas. ¿Qué está mirando esa primer fórmula, vamos a decir así, o ese primer grupo? Está mirando que vos tenés un nivel de ventas que está relacionado con lo siguiente: utilidad neta sobre las ventas totales netas. Entonces, voy a resaltar algo. Este primer grupo analiza las ventas, pero para saber cuánto le sobra, esta palabra margen significa eso, cuánto te sobra de las ventas, tenés que dividir tu utilidad neta entre las ventas totales netas. Y más abajo, en ese mismo archivo, en la página 204, dice, ¿a qué es igual las ventas totales? Las ventas totales son igual a las ventas al contado más las ventas al crédito. Y después dice, ¿a qué es igual la utilidad neta? Y como les explicaba, cada vez que hables de neto, quiere decir que ya pagaste tus obligaciones impositivas. Y ahí dice, ¿no? La utilidad después de pagar impuestos. Y en cada país hay distintos tipos de impuestos. Entonces, usted tiene que calcular aquí cuántos impuestos hay en el mismo balance. A veces lo declara pago de IVA, pago de IUE, pago de margen de utilidad mensual, ¿no? Y así. Esos 2 elementos juegan un papel importante para calcular el primer grupo, que se llama el margen de utilidad sobre las ventas. Ahora, análisis de los resultados. Análisis de los resultados. Un porcentaje equivalente a equivale a un porcentaje alto. Si el resultado es alto del cociente, del resultado de este cociente, aquí tenemos un cociente y hay 2 posibilidades. Si el resultado es alto en porcentajes, equivale a buenas noticias. O sea, hay beneficio.
te sugiere comparar con los precios de la competencia. ¿Y cómo sabes que este porcentaje es alto? Porque tenés que compararlo. Se sugiere comparar con los precios de la competencia. ¿Por qué? Porque tiene una consecuencia, jóvenes. Tiene una consecuencia. Si cobras alto, mira de nuevo, mira mi pantalla, por favor. Si estás vendiendo y te está sobrando un porcentaje alto, es porque tus ventas y tus precios son también, perdón, tus precios son altos. ¿Qué pasa si tus precios son altos en relación a la competencia? Pregunta de análisis. Ojo, esto es análisis, así que me voy a quedar aquí enseñándoles a interpretar, porque fue fácil reemplazar los números. Otra cosa es interpretar los resultados. ¿Qué pasa si en esta primera fórmula ustedes tienen un resultado alto? Primero dicen, voy a ver. Si tengo un resultado alto, quiere decir que mis ventas y mi margen de utilidad me está sobrando harta plata. Entonces mi precio es alto. Mi utilidad también es alta. Este resultado ha sido bastante alto. Muy bien. Este alto, para confirmar lo que sea bien, lo voy a llevar a comparar con la competencia. ¿Y qué pasa si la competencia es más bajo, un poco más bajo que mi precio? ¿Qué pasa? Mis clientes van a migrar con la competencia. Es evidente, a mí me sobra mucho margen, mucha utilidad, pero mi cliente se va a cansar de mi precio alto y se va a ir con la competencia. Entonces, sinónimo de que te sobre plata o de que hayas ganado harta plata no quiere decir que sea bueno. Porque si lo comparas con la competencia y estás más alto que la competencia, van a ir migrando tus clientes de a poco con la competencia. Van a ir migrando. Ahora, ¿qué pasa si el resultado en porcentaje es bajo? ¿Qué pasa si el resultado es bajo? También se recomienda revisar política de precios. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que vas a tener más clientes, porque los clientes van a ir donde el precio sea más bajo, si vos sos el precio más bajo, se van a venir donde vos, entonces vas a tener más clientes, pero tus costos seguirán en aumento. Entonces no es nomás decir, soy el precio más bajo, voy a tener más clientes, la clientela se va a venir conmigo. No es nomás bajar precio. Es cierto que vas a tener más clientes, pero también tus costos se van a ir incrementando. Y cuando acordes tus ingresos, van a ser menores a tus costos, que van a ser mayores. ¿Ok? ¿Sigo en línea? Sí, ¿Me confirman? todo bien, todo bien. Muy bien. Esa es la primera. Entonces, margen de ventas. El resultado, siempre y cuando sea positivo, está bien.
pero si es alto ya el resultado, ahí tenés que desconfiar y tenés que compararlo con la competencia, y ese es el resultado del análisis de una política. Oye, ¿estamos con buen margen? Sí, pucha, excelente. Mira, el primer mes, el segundo mes, el tercer mes. Cuando acordás el cuarto, quinto, ya comienzan a bajar. Pero ¿qué pasa si la política estaba bien? Si los clientes están migrando y no sabemos por qué. Ahí vos tenés que hacer un análisis comparativo y tenés que fijarte si es que tus clientes no se han ido con tu competencia. Ok, vamos con la segunda fórmula, rendimiento sobre el capital social. Capital social. ¿Alguien me puede decir qué es capital social? Por favor. ¿Alguien me puede decir qué es capital social? A ver, googleenlo, están ustedes en línea. Eso lo han pasado en contabilidad. ¿Qué es capital social? Yo aprendí valores, no me en contabilidad. Puta, le iba a decir a tu profesor que lo estaba haciendo quedar mal. Varios aquí lo pueden confirmar, yo no miento. Capital social. ¿Alguien lo buscó? Yo, ingeniero. Dale. Capital social es todo el dinero que tiene una empresa, normalmente puesto por todos los socios de la empresa. Un monto establecido. Gracias. Capital social, perdón, capital social es aquel monto que es entregado por los socios de la empresa. Por eso se llama social, porque la sociedad lo ha entregado. ¿A quién se lo ha entregado? A la empresa, al que administra la empresa. Por ejemplo, yo puedo ser el gerente general de la empresa y los socios son todos ustedes. Todos los alumnos de finanzas para la empresa han puesto de a 1.000 bolivianos. ¿Cuántos están conectados? 23.000 bolivianos quieren que yo administre. En todos ustedes son los socios, accionistas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que tomar en cuenta? Este es mi capital social, el aporte de los socios. Pregunta, ¿esa es plata de la empresa? No, no es plata de la empresa. Es plata que los socios han puesto para que la empresa trabaje. Y en un determinado tiempo, jóvenes, ustedes tienen que, yo, gerente general, tengo que devolverle a ustedes sus aportes. Miren mi pantalla. Y del capital social migramos a lo que se llama el patrimonio. ¿Por qué el patrimonio? Porque con la plata de los socios, la empresa trabajó, generó utilidades, la empresa trabaja, genera utilidades y hace dos movimientos. Uno, compra activos y devuelve el capital a los socios. Y cuando compra activos, son denominados patrimonio, ya es de la empresa. Si bien es cierto, digamos que le sobre 100, aquí el directorio, o sea, yo, con otros más, definimos, nos sobró 100. Nos sobró 100 bruto y tenemos 80 neto. ¿Cuál es nuestro? ¿El bruto o el neto? Vamos, respondan. No tiene sentido que siga avanzando si es que no están atentos, no están atendiendo y están hueveando. Alguien tiene que estar atendiendo aquí, si no,
Para eso les digo, lean nomás el archivo y me cago, digo. El neto. El neto. El neto porque el bruto llegaría a ser más lo que vamos a gastar de nuevo. ¿Sería? Entonces, gracias por responder. Entonces, cuando vemos que el neto es lo que realmente nos sobra, tenemos políticas y decimos, el directorio decide 30, 70. De este 80, 30% se va a devolver a los socios y 70% se va a quedar para la empresa como patrimonio. Y así de a poquito le vas devolviendo al socio hasta que no le debes nada y todo lo que genera la empresa llega a ser ya de la empresa. Ojo, por favor, no se malinterprete. Si le devolves el 100% del capital social a los accionistas, es simplemente un acto contable donde le estás demostrando que haces trabajar su plata y la haces rendir más plata. Él recupera su capital, pero su ganancia es la empresa. Igual sigue siendo dueño de la empresa. Solo que esta vez ya se llama patrimonio, porque la empresa lo ha trabajado para ella. Muchas gracias. La empresa lo ha trabajado para ella. ¿Ok? ¿Por qué hago este hincapié? Porque tienen que entender, aprender a hacer análisis. Después se les pide que hagan análisis y no hacen este tipo de análisis. Entonces, continúo. Rendimiento sobre el capital social. Yo escribo la fórmula, a ver, rendimiento sobre el capital social. Ahí está. Incluso lo abrevio y digo, utilidad neta sobre capital social. Entonces, indica el rendimiento en relación a las aportaciones de los accionistas. A ver, ahí está. Dice, una razón baja, un resultado bajo, indica posible reducción o pérdida de mercado. Deberá analizarse si existen ventas suficientes que proporcionen utilidades suficientes. También se debe analizar el producto, también se debe analizar el precio, también se debe analizar la garantía, la forma en que se presenta, el embalaje, el merchandising, el marketing. Entonces, cuando hablamos de capital social, tenemos que ver que los resultados no sean bajos y tampoco tienen que ser los resultados altos. Tienen que tener un término medio, jóvenes. Tiene que tener un término medio. El hecho de que estés devolviendo alto capital, mira lo que voy a hacer. ¿Qué pasa si aquí tenés, digamos, un resultado, vamos a ponerle así, alto? Quiero que analicen. Estamos en la fórmula rendimiento sobre el capital social. ¿Qué pasa si tenés un resultado alto? ¿Qué significa eso? Que le estás devolviendo a los accionistas, ¿cierto? Muy bien. Los accionistas se van a poner contentos. Pero ¿quién se va a debilitar con ingresos? Hola. ¿Quién se va a debilitar o quién no va a recibir? Si le estás devolviendo el 100% a los accionistas, la empresa está recibiendo un 0%. Cuando el resultado es bajo, quiere decir que los accionistas están recibiendo muy poco margen y la empresa está recibiendo un alto margen.
Por eso que tenemos que tener un punto de equilibrio. ¿Se entiende? La tercera fórmula ya no habla sobre el rendimiento sobre el capital social, sino habla sobre el rendimiento sobre el patrimonio. Ahora sí estamos hablando de la empresa. El rendimiento sobre el patrimonio dice que es igual a la utilidad neta sobre el capital contable. Ahora vean ustedes qué significa capital contable. Primero ya saben qué es, ustedes ya saben qué es utilidad neta. Y capital contable, ¿alguien me puede decir qué significa capital contable? El capital contable prácticamente se caracteriza por el capital social que prácticamente es integrado por las aportaciones realizadas por los socios de la empresa. Muy bien. La diferencia, gracias. ¿Cómo se llama la persona que estaba hablando? Jesús Bruno. Gracias, Jesús. La diferencia con el anterior, que es el rendimiento sobre el aporte social. ¿Cuál es la diferencia entre el rendimiento sobre el patrimonio? La primera, esta de aquí, la primera era la utilidad neta sobre el capital social. Y esta segunda es la misma utilidad neta sobre el capital contable. En otras palabras, la diferencia es que este de aquí, el segundo que les estoy mostrando, está con rojo, es un derecho, como les decía, es un derecho del accionista. No es su plata, pero él tiene derechos sobre ese patrimonio. Porque miren, esta es la número 2. Porque con esta número 1, con esta fórmula número 1, se generó plata para que la empresa tenga su propio patrimonio. Para que la empresa tenga su propio patrimonio. En otras palabras, también el accionista tiene derechos sobre el patrimonio, no solo sobre su capital social. En otras palabras, el accionista tiene derechos sobre sus acciones y también tiene derechos sobre el patrimonio de su empresa. Esa es la diferencia entre el 1 y el 2. En el 1, la plata vuelve a él. En el 1, la plata vuelve a él. En el 2, la plata no vuelve a él, solo que se convierte en un activo para él, la empresa. ¿Ok? Y el último, por si acaso, jóvenes, ahorita les voy a hacer un resumen. Y el último se llama rendimiento sobre la inversión. El rendimiento sobre la inversión, seguimos con la utilidad neta sobre el activo total neto. Ese es el rendimiento sobre la inversión. ¿Y qué nos habla el rendimiento sobre la inversión? Nos dice que todo lo que el accionista ha invertido, si ha invertido en tecnología,
si ha invertido en maquinaria, si ha invertido en muebles y en seres, si ha invertido en capital humano, todo eso tiene un rendimiento, dice el accionista. Veamos cuáles de del 1, del 2, del 3 y del 4. En otras palabras, a estos 4 puntos, el accionista le llama activos. Y él analiza. Análisis. Y dice 1, 2, 3 y 4. Tengo 4 activos. ¿Cuáles de estos activos me rinde más? ¿Cuáles de estos activos me rinde más? El 1 me está rindiendo. ¿Y cuál es el 1? La tecnología que compramos. El 2 no me está rindiendo. ¿Cuál es el 2? La maquinaria que tenemos actualmente. El 3 tampoco me está rindiendo. ¿Y cuál es el 3? Los muebles y enseres que tenemos. El 4 me está rindiendo y es el nuevo personal que hemos contratado. Ese es el análisis que hace rendimiento sobre la inversión el accionista. En otras palabras, este grupo de ratios financieros que se llaman razones de rendimiento ha analizado el capital social, ha analizado el patrimonio y ha analizado la inversión. En inglés, ROA, ROE y ROI. En inglés, ROA, ROE y ROI. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ustedes tienen que mirar, se ha analizado el capital social, el que se le devuelve al socio de a poco. Se ha analizado el patrimonio, el que genera la empresa para la misma empresa de a poco. Y se ha analizado la inversión. La empresa invierte en algo y lo analiza y dice, lo que invertí me tiene que retornar. Lo más, igual, no, más. En inglés ustedes lo van a encontrar como ROA, ROE y ROI. ¿Ok? Ese sería el grupo sobre rendimiento. ¿Ok? Vamos ahora sobre rendimiento. Ahora vamos al otro grupo. Razones a largo plazo. Preguntas. Preguntas. Hola. Para mí todo claro, ingeniero. Y hola. Muy bien. Muy bien. Ahora, según el archivo que yo les he pasado a ustedes, tenemos otro grupo más. Ya hemos visto los ratios financieros a corto plazo y los ratios financieros a largo plazo. Bueno, los a corto plazo son la liquidez, los de rendimiento y los de actividad. Ahora vamos a ver los de largo plazo. Y los de largo plazo, los ratios de largo plazo, ¿cuáles son? A ver, ¿alguien se recuerda? Los de endeudamiento, ¿qué más?
o la A, endeudamiento. ¿Qué más? Productividad y de crecimiento. Entonces, ya hemos visto esta parte de aquí. Ahora vamos a ver esta parte de aquí. La azul. ¿Ok? Muy bien. Descansamos. ¿Qué hora es? ¿Qué horas son? 8:32. Descansamos unos 10 minutos y volvemos a las 8:42. De acuerdo, ingeniero. ¿Ok? Los que tengan preguntas, por favor, me quedo con ellos. Los que no tengan preguntas, apaguen su cámara, apaguen su micrófono y vayan a descansar 10 minutos. Recording stopped.
Bruno, tu micrófono.
Ok. Entonces volvemos a la segunda parte de este grupo de ratios. Como les decía, ya hemos visto los grupos, los ratios que se analizan en el corto plazo. Por favor, cuando se le pregunte a usted, haga un análisis a corto plazo, tiene que hacer análisis de actividad, de liquidez y de rendimiento. Esos tres. Haga un análisis a corto plazo de la empresa. Entonces usted ya sabe qué grupos son los de corto plazo. Y también le puedo decir, haga un análisis de la liquidez de la empresa. Usted ya sabe que es a corto plazo. También le puedo decir, haga un análisis sobre el patrimonio de la empresa. Usted también ya sabe que es a corto plazo, ¿no? Ahora, vamos al segundo grupo, que son los grupos que analizan a la empresa en el largo plazo. Cuando la empresa tiene deudas a largo plazo, no es malo tener deudas, aquí lo van a ver, no es malo tener deudas, lo malo es no controlar esas deudas, ¿ok? Dígame, Reina, quería decir algo. No, Inge, estaba buscando el archivo que se cerró. Ah, ya, bien, perfecto. Por favor, búsquenlo del archivo y vamos a entrar al segundo grupo, ¿sí? A ver, ahí está mi pizarra. Vamos con el segundo archivo, perdón, con el segundo grupo. Empezamos con las razones de endeudamiento. Pero para empezar, antes de hablar sobre endeudamiento y antes de hablar sobre otro grupo más de análisis, lo que necesito que hagan es lo siguiente. A ver, otro estudiante, esta vez voluntario, quiero que lea el primer párrafo donde dice, la página 207, donde dice razones a largo plazo. ¿La puede leer, por favor? ¿Alguien puede leerlo? Yo, ingeniero, dice, estas razones evalúan el endeudamiento a largo plazo, la productividad, relación entre los recursos que se invierten y el producto que se obtiene, y el desarrollo y expansión de una entidad. Muy bien. ¿Cómo se puede tener más productividad con mayor deuda o mayor endeudamiento? ¿Cómo es que se puede tener eso? De eso se trata el análisis de este grupo. Por favor, el siguiente párrafo donde dice razones de apalancamiento o solvencia. Este grupo tiene como propósito analizar la estructura financiera de la empresa y particularmente el financiamiento externo de la empresa. Determinan la capacidad de cumplir con los compromisos a largo plazo. Muy bien. Siga, por favor. Tan perjudicial es endeudarse como no hacerlo, pues el pasivo es una herramienta importante para el crecimiento y desarrollo de cualquier entidad. Pasivo, perdón. Siga, lo último. Siga. ¿Sabe hasta dónde va a leer? Hasta que termine el riesgo. Ok. Pasivo es sinónimo de riesgo, por lo que las siguientes relaciones evalúan el riesgo financiero de una entidad. Riesgo. Es la probabilidad que existe que el rendimiento esperado de una inversión no se realice, sino por el contrario, en lugar de que haya ganancias, no haya pérdidas. Pero volvamos. Antes de hablar de los grupos a largo plazo, tenemos que hablar cómo podemos tener mayor productividad si tenemos mayor deuda. Y miren lo que acaba de leer su compañera en el segundo párrafo.
Dice, el propósito es analizar la estructura de la empresa. De nuevo, esta es la estructura de la empresa. Miren mi cuadro, me avisan si están mirando, ¿ok? Saray, ¿está mirando? ¿Sí? Sí, Inge. Muy bien. Entonces, acordémonos, esto es activo, esto es pasivo, esto es capital y esto es patrimonio. Entonces, dice, esta es la estructura de la empresa, tenemos que analizarlo. Aquí, jóvenes, miren por favor, aquí le voy a poner 1. En el cuadrante 1 está todo lo que la empresa puede generar por cuenta propia. En el cuadrante 2 está todo lo que la empresa puede generar con ayuda externa. ¿Qué quiere decir ayuda externa? Bancos pueden prestar plata o si no, terceras personas, terceros acreedores. Y bueno, está el cuadrante 3, que es el capital social. Es lo que los socios han dado para que funcione la empresa. ¿Y sabían ustedes que en el cuadrante 3 también se puede negociar con los dueños para que la devolución de su plata sea en un menor porcentaje? Y por último, en el cuadrante 4 están todo lo que la empresa genera para ella. O sea, en otras palabras, es su garantía. Es su garantía. Bueno, esa es la estructura de la empresa, jóvenes. Y le está diciendo el segundo párrafo, le está diciendo, tenemos que analizar la estructura de la empresa. Y en este caso le está diciendo, particularmente el financiamiento externo. Particularmente vamos a analizar el punto 2. También, ¿cómo se están manejando las deudas? ¿Se están controlando o no se están controlando? ¿Se están disparando las deudas? Quiere decir que se están incrementando o no se están incrementando. Ojo, en el primer párrafo su compañera, en el segundo párrafo dice, tan perjudicial es endeudarse como no hacerlo. El pasivo nos ayuda a tener más. ¿Saben cuál es la frase para que la entiendan a esta parte? Es cuando su papá y su mamá dicen, el que no se endeuda no tiene nada. Hay que endeudarse para tener un auto, para tener muebles, para tener una casa. Hay que endeudarse. Ese es el objetivo. En este caso, tu papá y tu mamá se endeudan para tener activos en su casa. Vamos a decir, para tener el punto 4. Pero una empresa no solo tiene que tener el punto 4, una empresa también tiene que eliminar el punto 3, controlar el punto 2 e incrementar el punto 1. De nuevo, lo voy a poner de otro colorcito. Tiene que incrementar el punto 4, tiene que disminuir o eliminar el punto 3, tiene que controlar el punto 2 y tiene que incrementar el punto 1. Eso es lo que tiene que hacer la empresa. Y por esos movimientos, la empresa corre riesgo. Y ahí está. ¿Qué es riesgo? Es la probabilidad de que existe, de que el rendimiento esperado de una inversión no se realice. Más bien haya pérdidas. Y bueno, tenemos la primera fórmula. Se llama endeudamiento. Endeudamiento. Por favor, ¿se puede ver mi pantalla? Y es un cociente entre el pasivo
total y el activo total. ¿Qué nos dice el resultado? ¿Qué mide esta proporción del pasivo sobre el activo? Tenemos acreedores, están en el pasivo. Tenemos deudores, están en el activo. ¿Qué nos indica esta fórmula? Este resultado de este ratio. ¿Qué nos indica? Esta razón indica la participación de terceras personas en la empresa. Muestra el grado de riesgo de la empresa. Quiere decir, mire, lo voy a poner con rojo, el pasivo, vuelvo a mi lámina, estamos analizando esta parte número 2, ahí está el pasivo, y en el pasivo hemos dicho que nosotros recibimos plata de externos, vale decir, de una tercera persona, un prestamista, por así decirlo, o de un banco, de una institución financiera. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Analizando. Este es el pasivo. En el pasivo están los que han puesto plata para la empresa y lo vamos a dividir y comparar con el activo. Entonces, el resultado está aquí. Si hay un resultado alto, indica que los acreedores son dueños de una forma significativa de la empresa. Terceros, mire, terceros tienen participación importante o significativa en la empresa. ¿Por qué pongo terceros? Porque no es usted, pues. No es usted. Es alguien que le está prestando plata a usted. Si el resultado es bajo, tal vez sea una buena noticia. No hay terceros en la empresa. No hay acreedores. ¿Ya? La empresa se encuentra protegida. La empresa no tiene deudas con terceros. Solamente tiene con los accionistas. Y bueno, eso es sinónimo de tranquilidad. Los accionistas tienen el control. Entonces, aquí va la primera fórmula, ¿no? ¿Es suficiente decir eso? Los acreedores se encuentra protegida la inversión, sí, se encuentra protegida la inversión. ¿No hay terceros que opinen? Sí, es cierto, no hay terceros que opinen. ¿No? Los accionistas todavía siguen siendo los dueños de la empresa. Vamos con la segunda. Se llama apalancamiento. Y el apalancamiento es el pasivo total sobre el capital contable. Ya saben qué es capital contable. Y aquí se mide en base a un resultado. El resultado dice, si el resultado es mayor que 1, significa que las deudas superan al capital contable. ¿Qué significa? Significa que los costos, deudas, son mayor que el aporte de los accionistas o socios de la empresa. Eso es una razón
bastante poderosa para decir que ya estamos perdiendo la empresa, estamos por descontrolarnos de la empresa. Una razón alta indica que la empresa se encuentra en serios problemas. ¿Por qué? Porque va a venir un tercero y va a opinar. Va a decir, como aquí está mi plata y está comprometida, yo voy a poner las políticas de recuperación de plata, siempre y cuando sea el resultado mayor a 1. Esa es una razón alta. Pero ¿qué pasa cuando la razón es baja? Una razón baja, vale decir, una razón, pero un ratingo, una razón menor a 1, una razón menor a 1, perdón, una razón menor a 1, ¿qué indica esa razón menor a 1? Indica que no se utilizan los pasivos. ¿Qué significa no utilizar los pasivos? Quiere decir que no estás trabajando, no te estás prestando plata, no estás moviendo, no estás participando del sistema financiero, no estás moviendo la plata, no estás poniendo en garantía tus activos, por lo tanto, no estás haciendo circular, mover el dinero. Esa razón baja puede indicar que haya un muy bajo crecimiento de la empresa. ¿En qué área? Un bajo crecimiento en el área del capital propio, vale decir, de los aportes propios. No hay participación de la empresa en el sector financiero. En otras palabras, no tiene un récord, no tiene un historial en el sector financiero. Las empresas no le van a prestar plata. ¿Por qué? Porque no lo conocen. No lo conocen. Eso indica la razón baja. Sus pasivos, sus deudas son poquísimas. Vale decir que él no está participando en el sistema financiero, no se está prestando plata, los bancos no lo conocen, no tienen un récord de historial de pagos y, por lo tanto, la empresa solamente crece con su platita y su crecimiento es muy lento, muy bajo. ¿Ok? Entonces, hablar de pasivos es hablar de un riesgo y hay que controlar ese riesgo. Hay que controlar ese riesgo. ¿Cómo se controla? Cuando el resultado del apalancamiento está dentro del resultado del apalancamiento está dentro del 0 y no fuera del 0. Pregunta para todos ustedes. ¿Qué significa apalancamiento? A ver, ¿alguien me puede decir? Para que lo entienda mejor. ¿Qué significa para ustedes apalancamiento? ¿Qué es para ustedes apalancar? Apalancar, ¿qué es una palanca? ¿Qué es una palanca? Hacer fuerza con un objeto, se podría decir. Exactamente. Exactamente. Hacer fuerza con un objeto, con un fierro. Por lo general, cuando el vehículo está plantado, le ponen una cuña, un palo más grande, más grueso, debajo de la llanta donde está
sin fuerza y con eso le ayudan al vehículo a que salga de su problema de avance. Esa actividad, esa acción de ayudarle se llama palanca, darle más fuerza de la que tiene. Eso significa esto. Apalancar significa que alguien te dé plata para que tengas un desarrollo. Pero la idea es controlar el apalancamiento. ¿Y cómo se controla? Cuando el cero está en medio. No es cuando el resultado es cero, más bien. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 y no llega a 1. Si llega a 1 ya estamos en el borde del ocaso de que las deudas nos rebasaron. Pero si llega a 0 o menos de 0, o menos de 1, perdón, entonces ya ahí estamos diciendo, pucha, sí, no tenemos deuda, pero tampoco tenemos desarrollo. Nos vamos a quedar raquíticos. Eso significa. ¿Ok? Vamos con el análisis número 3. Deuda a largo plazo. Deuda a largo plazo. Y es igual al pasivo a largo plazo. Pasivo a largo plazo sobre el pasivo total. Ustedes saben que en el balance están los activos corrientes que son a corto plazo y están los activos no corrientes que son a largo plazo. Lo mismo sucede en el pasivo. Están los pasivos corrientes que son a corto plazo y están los pasivos no corrientes que son a largo plazo. Pero aquí está el total de activos. Aquí también hay un total de pasivos. Entonces, ¿qué está diciendo este punto 3? Analice aquí. Pasivo a largo plazo, vale decir, todo esto, dividido entre el pasivo total sobre el resultado. Esa es la deuda a largo plazo. Y bueno, el resultado se tiene que analizar. Una razón alta. ¿Qué indica una razón alta? Que el financiamiento a largo plazo predomina. Quiere decir que tenemos, si el resultado de aquí es alto, tenemos más deudas a largo plazo que a corto plazo. ¿Saben por qué es importante conocer esto? Si tenemos deudas a largo plazo, nuestro ciclo de ingresos también tiene que ser a largo plazo. Tenemos que preocuparnos por tener ingresos también a largo plazo. Una razón baja indica que el financiamiento de la empresa ha sido parcialmente aportado por los pasivos a corto plazo. Entonces, también tenemos que preocuparnos. Cuando tenemos una razón alta en esta deuda a largo plazo, quiere decir que nuestros ingresos también tienen que ser a largo plazo. Tenemos que buscar ingresos a largo plazo. Y cuando tenemos una razón baja, también tenemos que buscar ingresos a corto plazo. Pero, ¿cómo se genera? Razón alta, deudas a largo plazo. Razón baja, deudas a corto plazo. Eso es lo que tiene que entender usted. ¿Ok? Deuda a corto plazo. Esa es la fórmula número 3. Vamos con la fórmula número 4, que dice cobertura. Y la cobertura es igual a la utilidad de operaciones sobre el interés a cargo. Intereses
Pregunta de análisis. ¿Dónde encontramos, jóvenes, dónde encontramos las utilidades de las operaciones? ¿En qué parte del balance está eso? El que me lo responda en los próximos 10 segundos, le aumento puntos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¿Dónde encontramos las utilidades de las operaciones? ¿Nadie? Bueno, las utilidades de las operaciones, como su mismo nombre dice, operaciones, lo encontramos en el estado de resultados. No está en el balance general. Entonces, una llamada de atención. Ya estamos empezando a utilizar en las deudas a largo plazo o en los ratios a largo plazo dos herramientas. Estamos utilizando el balance general y el estado de resultados. ¿Ok? Bien, no vamos a utilizar la siguiente fórmula que dice riesgo de moneda porque eso es más análisis de Bolsín y de, ¿cómo se llama esto? Bolsa de valores. Bien, solamente vamos a utilizar esas 4 fórmulas en el grupo, en el primer grupo de endeudamiento, ¿ok? A largo plazo, ¿sí? Muy bien, vamos con el segundo grupo. ¿Qué horas tienen, por favor? 9 y 11. Muy bien. Ok. El segundo grupo, ¿cuántas fórmulas tiene? 4, 5. Sí, lo terminamos ahorita. Razones de productividad. Productividad. Como su mismo nombre lo indica y en su párrafo también lo resalta, dice, tiene como objetivo evaluar la relación entre los recursos invertidos y el resultado obtenido. Recursos invertidos y resultado obtenido. Así, por ejemplo, podemos relacionar el renglón de ventas contra activos o el de capital contra pasivos. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a analizar un rendimiento de lo que hemos invertido versus de lo que hemos obtenido. Y el primer grupo se llama rotación de activos fijos netos. Rotación de activos fijos netos. Y esa fórmula es ventas netas, ya saben cuáles son las ventas netas, sobre activos fijos netos. Pregunta, ¿dónde encontramos las ventas netas? ¿En el balance o en el estado? En el estado. Exactamente. Las ventas encontramos en el estado de resultados. Dice, indica la eficiencia con la que la empresa puede emplear su planta y su equipo de generación de ingresos. Una razón alta de este grupo, una razón alta, indica que el activo fijo existente es razonablemente productivo. ¿Cuál es el activo fijo? Estamos en el balance. Este es el activo corriente y este es el activo no corriente. ¿Cuál es el activo fijo? El activo fijo